¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto para nosotros recibir al doctor Alfredo Victoria Moreno, especialista en medicina preventiva y salud pública. Gracias, doctor, por su tiempo. Hola, muchísimas gracias a ustedes, Mónica, gracias por la invitación. Doctor, usted ha estado en el frente de batalla de la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Cómo cambió su práctica clínica al atender pacientes de una enfermedad tan letal? Mira, la realidad es que primero que nada, conmemorando ayer que fue el Día del Personal de Salud, creo que el personal de salud en general, desde las unidades de medicina familiar, desde los centros de salud, desde los hospitales públicos y evidente también los hospitales privados han hecho un esfuerzo que nunca habíamos estado expuestos. La gente está comprometida y el primer nivel de atención es lo que está sacando la pandemia a nivel nacional. Yo tuve la fortuna de ver algunos casos de los primeros que estaban relacionados con la importación de casos. Recordemos que los primeros casos, más en la entidad y en México, se dieron por gente que podía viajar y que podía llegar de otro lugar, en este caso de China, de Europa, de Italia, específicamente en aquella época. Y son las personas que tuvieron el acercamiento primero con nosotros. Recordemos que el primer caso pues, fue un extranjero, ¿no? Que llega a la ciudad de Puebla, proveniente de un vuelo que venía precisamente de Italia. Entonces, esos fueron los primeros casos que nosotros vimos. Y como lugar privado, evidentemente tuvimos los primeros acercamientos con ellos. Ahora, hemos generado experiencia en equipo, experiencia grupal, empirismo, que nos ha ayudado a poder tratarlo y detectarlo, sobre todo de forma más adecuada, con más prontitud, para poder evidentemente tratarlos. Por otra parte, al desafío de enfrentarse a un virus que tiene manifestaciones tan dispares, se suma, como usted ya mencionaba, el hecho de que los médicos tienen que utilizar equipo de seguridad muy complicado, les resta movilidad, debe ser incómodo y además creo que se acabaron para ustedes los días de descanso. Cuéntenos un día a día suyo en estas circunstancias. Sí, claro. Hoy, pues realmente la mayoría de las dudas corresponden al COVID, ¿no? Ahorita recordemos que ya estamos entrando en la temporada invernal, donde el clima no favorece que esto disminuya, al contrario. Recordemos que vendrán enfermedades como influenza, como parainfluenza, rinovirus, enfermedades respiratorias, que junto con el COVID pudieran complicar un poco el panorama. Entonces, hoy, en un día como hoy, ya tenemos ciertas personas con sintomatologías que pudieran ser sugestivas no solamente de COVID, sino sugestivas también de alguna enfermedad respiratoria, lo que hace todavía un poco más difícil el poder identificar adecuadamente. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues realmente hacemos la consulta médica cuando tiene que ser, pero generalmente es en un ambiente hospitalario donde está alguno de los pacientes internados. Evidentemente tienes que ver su avance en cuestión de indicadores. Hay indicadores de sangre, por ejemplo, como tú sabrás, la biometría hemática, la ferritina, el dímero, que nos está hablando de factores dentro de la coagulación de la sangre, pero también evidentemente la oxigenación. Entonces, lo que he aprendido y lo que hemos aprendido es que el trabajo tiene que ser en equipo. No hay manera hoy, debe de reinar la objetividad, porque al final del día yo te preguntaría quién tiene que ver un paciente portador de COVID, ¿no? ¿Quién tendría que hacerlo? Pues haciendo la reflexión en el primer nivel de atención en un centro de salud, pues que había un médico general o un médico en una unidad de medicina familiar, especialista en medicina familiar. Pero ¿quién tiene que ver COVID? Yo creo que las personas que quieran hacerlo y que tengan esa expertise, que tengan las ganas de verlos, porque evidentemente esa es la frontera, ¿no? Hay algunos pacientes que podrán complicarse y que necesitarían cuidados intensivos de personas con esa responsabilidad, pero en ese grupo o en esa parte amplia figuramos muchos médicos que yo creo que antes que ser especialistas somos médicos generales y evidentemente tenemos esa visión, ¿no?, enfocada al paciente. Doctor, en momentos tan difíciles como los que hemos vivido en los últimos meses, en los que la angustia y el miedo se van generalizando, ¿qué es lo más importante cuando se recibe a un paciente? Primero, yo creo que la parte fundamental es estabilizar un paciente en caso de que tenga que ingresar ya a una unidad hospitalaria. Si tiene que ingresar a una hospitalización, quiere decir que evidentemente los indicadores no están bien, ¿no?
el tema de oxigenación, el tema evidentemente de su capacidad respiratoria, si está comprometida, si tiene algún proceso neumónico, si tiene algún tipo de fiebre que no ha cedido, si tiene diarrea muy continua, ¿no? Que pueda comprometer su deshidratación. Obviamente, como lo hacen todos los médicos en el mundo, pues, lo necesario es estabilizarse y evidentemente atacar los signos y síntomas, porque recuerda que el COVID no tiene hasta el día de hoy tratamiento específico. Entonces, donde uno tiene que abocarse es totalmente en los sistemas corporales y evitar precisamente la progresión de esta lluvia de interleucinas, que son unas martes de inflamación que nosotros generamos cuando hay una unión entre antígeno y anticuerpo. Y entonces lo que tú tienes que hacer es dar ese soporte, ese acompañamiento y evidentemente evitar la complicación, ¿no? Bajo criterios hospitalarios. ¿Qué hay de la parte afectiva hacia el paciente? En circunstancias como estas, en las que todo sucede rápido, en lo que hay urgencia por atender a los pacientes, ¿es posible establecer vínculos afectivos con los pacientes? Sí, pero yo creo que lo que toca decir, tienes toda la razón, va mucho en función de la demanda. Recordemos que tal vez en un hospital público la demanda sea mucho mayor y la capacidad que tú tengas de tener un attachment, una relación con el paciente, pueda ser limitada. Y en los servicios de salud privados puedes tener un poco más de interacción, ¿no? Y evidentemente, aunque no quieras, hay un vínculo emocional, ¿no? Hay un vínculo de empatía también para aquellos que también, como médicos, han tenido el COVID. Y sí se vuelve una línea muy, muy importante, que al final del día es la diferencia también afectiva, porque recordemos que un paciente portador de COVID, cuando entra a un hospital, ya sea público o privado, entra a una zona de aislamiento. El paciente va a estar aislado, no hay visitas como en otras enfermedades, no hay esa interacción con el medio, ¿no? Con la gente. Entonces está en un lugar aislado por las condiciones mismas de la propagación del virus. Entonces está aislado y el aislamiento también te genera estrés, te genera depresión, te genera ansiedad, y el no saber cómo están tus seres queridos, eso causa mucho problema. El 80% de las personas que yo he visto, su miedo número uno es: ¿qué le va a pasar a mis hijos? ¿Puedo contagiar a mis hijos? ¿Qué le va a pasar a mis papás? ¿Puedo contagiar a mis papás? Realmente se enfocan en el ambiente y no precisamente en ellos. Además de su labor médica, usted cotidianamente difunde información sobre el COVID a través de las redes sociales. ¿Por qué decidió hacer esto? Esa es una gran pregunta. La verdad es que a veces no estamos en boga, no estamos recientes. Cuando estamos metidos mucho en el ambiente hospitalario, tal vez en tu propio ambiente, dejas o pierdes esta noción global, ¿no? Esta tendencia a la generación de información, estas tecnologías de la información y la comunicación que están en boga. Entonces, mis redes sociales se han vuelto una manera de transmitir información. Hay información por toda la red que no es la fidedigna y que al final del día la gente puede llegar a tomarla como evidencia y entonces sí actuar con base en lo que lee tal vez en medios no adecuados. Lo que he tratado de hacer a través de mis redes sociales es una guía sobre las cosas que sí son. Siempre he platicado sobre estudios científicos, hemos platicado sobre referencias, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, instituciones que sí marcan una directriz. Y pues bueno, he tratado de hacerlo más digerido, ¿no? Porque hay cosas que son términos muy médicos que no pueden llegar a la persona adecuada y sobre todo poder transmitirlo. Entonces he tratado de ser un promotor, porque eso es lo que eres, un promotor, estar siempre abierto al diálogo, tratar de guiar, porque no solamente es verlos en consultorio, ¿no? Es tratar de guiar a través de mensajes, a través de mensajes directos, a través de WhatsApp, a través de estas plataformas donde tú puedes ayudar a distancia. Creo que ha sido una gran oportunidad y estoy bastante satisfecho con eso. Ha sido sin duda una gran labor esta que realiza en redes sociales.
Otro tema controversial, doctor, es el de las vacunas. Por una parte, hay quienes las consideran la panacea para esta pandemia y otros quienes desconfían de su eficacia y su seguridad, dado el breve tiempo en el que quizá pudieran estar en el mercado. ¿Qué opina al respecto? Qué buena pregunta. Mira, dentro de las partes de posgrado que he tenido, siempre he tenido ese sesgo a la vacunación. Me ha gustado, mis tesis han sido relacionadas con vacunación y de entrada considero que las vacunas son, como está muy bien descrito en muchas literatura, una de las políticas públicas más costo-benéficas que existen al prevenir las enfermedades transmisibles o infecciosas, prevenirlas antes de que tengan un costo. Eso me parece fantástico. Hemos tenido casos de erradicación, la poliomielitis, lamentablemente ahora el regreso del sarampión, por movimientos de personas que no se están vacunando y por oportunidades perdidas de vacunación también relacionadas tanto como tú como usuario o tal vez nosotros como servicios de salud que no ofertamos las vacunas. En el tema de vacunación específicamente contra el COVID o la COVID-19, si algo puede caracterizar a una vacuna es que debe ser segura, debe de ser eficiente, eficaz, pero sobre todo debe de funcionar. Que lo que busca una vacuna a través de muchos medios, porque yo estoy seguro que se estarán haciendo muchísimas, como lo han visto, hay 300 estudios tratando de generar una vacuna, atacándola por varios medios, ¿no? No creo que haya una sola vacuna, habrá una vacuna de ARN recombinante, habrá una vacuna de proteínas, habrá una vacuna que ataque la parte lisosomal, mitocondrial, en fin, habrá mucha oferta, no hoy, pero habrá oferta de vacunas. Y lo más importante, y lo hemos podido leer en las noticias, es que empieza a haber algunos efectos relacionados con la vacunación y que siempre va a haber, ¿vale? Eso sí hay que quedar muy claro. Y siempre pasa con los medicamentos. Hay personas que no se da a notar que tienen un efecto adverso, pero hay otras que sí, ¿no? O sea, tú te puedes tomar un medicamento X y Marco Antonio otro medicamento X y a ti te causa una alergia y a él no le pasa nada, ¿no? Entonces hay que encontrar algo que se llama la idiosincrasia, que es una parte relacionada con la individualidad. Cuando haces una parte masiva, pues la individualidad se pierde y siempre va a haber efectos adversos. Esto es bien importante dejarlo en claro. No hay nada inocuo en estas partes, ¿no? Pero hay efectos adversos graves y hay efectos adversos pequeños. Entonces, la realidad es que siempre tendremos que estar enfocados. Yo considero que lo que le da seguridad a una vacuna son los estudios en relación al tiempo. Y lo que pasa es que aquí no tenemos tiempo. No tenemos el tiempo suficiente, creo, para poder evaluar de alguna manera el impacto que puede tener una sesión vacunal. Creo que ese es el único problema. No tengo duda en que se pueda gestionar, no tengo duda en que a pesar de que la logística para bajar las vacunas y aplicarlas sea difícil, no creo que vaya por allá. Yo creo que el tema principal de estas vacunas será siempre evaluar evidentemente que generan anticuerpos, que funcionen, pero lo más importante y que va a dejar tranquilos a todos nosotros es la seguridad de la vacuna. Teniendo en cuenta esta última consideración que dice acerca del tiempo de desarrollo y de prueba de las vacunas, y dado que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, ¿qué le conviene más al mundo? ¿Tener una vacuna eficaz o desarrollar métodos terapéuticos contra el COVID? Mira, es una gran pregunta y yo creo que son las dos vertientes más importantes. O sea, si tú me preguntaras qué sería lo necesario para poder detener esta pandemia, el proceso vacunal, que está preventivo, ¿no? Es un proceso preventivo, que a la larga nos podría desarrollar lo que se ha hablado muy comúnmente en los medios, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Y por el otro lado, el tratamiento específico. Sin estos dos, ¿no? Esto es para que las personas susceptibles se puedan vacunar y no les dé. Pero a los que les dé, tengamos un tratamiento específico, que es el caso que nos pasa con influenza. Con influenza tenemos vacuna y aparte tratamiento específico, que fue lo que nos ayudó a poder controlar el brote del 2009, ¿no? Teníamos esas dos herramientas. Aquí no tenemos ni una sola. Entonces, si tú me dejaras ponderar, yo creo que yo pondría un 50 y 50%. Las dos herramientas son necesarias,
Porque a pesar de que tú tengas la vacuna, ¿en cuánto tiempo vas a vacunar al mundo? ¿En cuánto tiempo vas a vacunar a México? La vacuna y la gestión y la logística para vacunar es difícil, es muy difícil. Suena que es sencillo, pero es muy difícil. Una cosa es la planeación y otra es la operatividad. Y poder vacunar decenas, centenares, miles y millones de personas toma tiempo. ¿Y en ese tiempo qué? ¿No se van a infectar? Entonces, yo creo que estos dos eslabones que tú marcas son fundamentales, los dos. Eslabones que corresponden en buena medida a los científicos y a los médicos. Pero, para terminar, está la otra parte, el otro protagonista, que es el ciudadano, el paciente, las personas comunes y corrientes. ¿Cuál es entonces para ellos la tarea? La tarea es muy sencilla, ¿no? A lo mejor como médicos, como educadores, ¿no? Yo creo que ya no como médico per se, como educador de una sociedad, como comunicólogos, debemos de ser promotores de la salud. Debemos de hacer de cada uno de nosotros un promotor de buenas prácticas, un educador con las personas y sobre todo tener este civismo, ¿no? El día de hoy se habla de el empoderamiento. El empoderamiento significa y no es más que una persona se haga cargo, se haga responsable del proceso salud-enfermedad, ¿no? Yo soy responsable de utilizar mi cubreboca. Yo soy responsable de no salir si no es necesario. Yo soy responsable de decirle, oye, no voy a tener una plática contigo, no estamos en sana distancia, no estás usando cubrebocas, por favor, vete para allá. Yo tengo que estar, ayer fue el Día Mundial del Lavado de Manos, por ejemplo. O sea, el lavado de manos personal. Entonces, el que uno tenga esta participación ciudadana va a ayudar a que el colectivo también la tenga. Y entonces, con estas prácticas podemos tener estas barreras y bajar evidentemente la transmisión del virus. Entonces yo recomendaría que las personas se volvieran líderes en su casa, líderes en su colonia, líderes en su trabajo, líderes en su municipio, líderes con las personas con las que están y recordarles la responsabilidad que tienen para la transmisión de la enfermedad. Eso es fundamental. Doctor Alfredo Victoria, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con este espacio. No, gracias a ustedes, qué bueno que tienen este espacio. Mónica, Marco, les agradezco y cualquier otra cosa que necesiten estoy para servirles. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.